Bueno, bienvenidos a todos. Como siempre, vamos a empezar a las 8:01. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que sea el Señor el que nos guíe, que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos instruya. Estamos casualmente compartiendo sobre el Espíritu Santo de Dios y hoy tenemos un tema bien bonito que quiero de verdad que todos seamos tocados con la palabra. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, a tratar de ser cumpliditos con nuestro horario para que todos también puedan dedicarse a sus cositas después de terminar. Bueno, Señor, queremos darte gracias por este tiempo especial. Gracias, Papito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por la presencia de tu precioso Espíritu Santo en este lugar, en cada uno de nuestros hogares, en y sobre nosotros. Oramos para que sea tu presencia, para que sea la guianza de tu precioso Espíritu Santo, para que sea la instrucción en todo momento, para que las palabras que compartamos sean palabras, Señor, guiadas por tu Espíritu, que seamos nosotros orando, abriendo nuestra boca y tu precioso Espíritu llenándolo. Señor, permítenos menguar en todo momento y que seas tú creciendo, que tu presencia sea realidad en nuestras vidas. Y que salgamos de aquí siendo diferentes, siendo más hacedores de tu palabra y no solamente oidores de la preciosa palabra de Dios. Quedamos en tu presencia, oramos por un tiempo bendecido, guardado y guiado por ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches a los que se han venido uniendo en este tiempito. Buenas noches, pastor. Hola, Miriamcita, ¿cómo está su merced? ¿Cómo me le va? Muy bien, sí, señor, muchas gracias. Bueno. Tratamos hoy a los que levantaron su manita de darle la guía que estamos utilizando. Hoy vamos a seguir compartiendo del Espíritu Santo de Dios. Hemos venido a lo largo de este tiempo, las últimas clasecitas, compartiendo de la doctrina del Espíritu Santo. Y dentro de este tema hemos venido hablando de la personalidad, advirtiendo que empezábamos esta doctrina del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una persona, así como Dios Padre y Dios Hijo es una persona, Dios Espíritu Santo es una persona también. Y en las primeras clases hablábamos de los atributos de esa persona del Espíritu Santo de Dios, y de los atributos de la deidad del Espíritu Santo de Dios. Compartíamos los nombres del Espíritu Santo en la palabra de Dios y compartíamos los emblemas. Empezábamos la clase pasada a hablar del ministerio del Espíritu Santo, ¿no? Un ministerio con la creación y un ministerio con el pueblo de Israel. Y hoy vamos a compartir otros dos ministerios bien especiales y bien diferentes del Espíritu Santo de Dios. Y eso es la guía que tienen ustedes en sus manos. Ahí en sus manos ustedes tienen una guía en donde están los versículos que vamos a trabajar, en donde vamos a ver un ministerio con el Señor Jesucristo, con nuestro Señor y Salvador, y un ministerio, va a sonar feo, pero es así. Al hablar aquí de ministerio no es de servicio, sino hablar aquí de ministerio es de relación. Y el Espíritu Santo efectivamente tiene una relación con Satanás, con el enemigo. Vamos a ver cómo tiene esa relación, porque de pronto así nos suena como chocante empezar diciendo que hay una relación, pero es una relación de contradicción, una relación de destrucción, una relación de restricción al poder que eventualmente tiene Satanás en este mundo. ¿Listo? Pero eso lo vamos a compartir en su momento y vamos a buscar las citas bíblicas que nos ayudan a sustentar lo que acabamos de manifestar. Entonces, decíamos en la clase pasada que el Espíritu Santo tiene una relación con el Señor Jesucristo, con nuestro Señor y Salvador, en toda su vida, desde su concepción
hasta el momento de su ascensión a los cielos, a la presencia, cuando el Señor Jesucristo se va a la presencia de Dios Padre y está sentado, como dice la palabra, a la diestra de Dios Padre. Y básicamente miramos esta relación entre el Espíritu Santo de Dios y el Señor Jesucristo para llegar a una conclusión importantísima. Es el Espíritu Santo de Dios necesitó, escuche, perdón, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, necesitó del Espíritu Santo de Dios, dependió del Espíritu Santo de Dios para todo ese transcurrir de su vida en esta tierra común. Y si Él lo necesitó de la manera que vamos a ver en que el Espíritu participó en la vida del Señor Jesucristo, la pregunta que nos tendríamos que hacer al finalizar esta clase es, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos en este tiempo? ¿Sí? Ojo, si el Señor Jesucristo lo necesitó, como vamos a ver lo que lo necesitó, usted y yo deberíamos necesitarlo y anhelarlo de manera súper especial. Empecemos entonces esa relación de el Espíritu Santo con el Señor Jesucristo. Y lo primero que tenemos ahí, que tienen ustedes en sus apuntes, es que el Salvador, es el Señor Jesucristo, fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Vamos en nuestras Biblias a ubicarnos en las porciones que tenemos ahí. Lucas 1, versículo 35. Trataremos de verlo también en versiones diferentes para que todos lo podamos revisar tanto en la tradicional Reina Valera como en la internacional o la nueva tradición viviente, que es la que también manejamos a veces. Lucas 1, versículo 35, dice la palabra de Dios. 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Acordémonos aquí en el contexto que María le está preguntando al ángel que cómo va ella a concebir si ella es virgen, ¿no? Si lo miramos en el contexto y versículos anteriores. Y la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. En la otra porción que tenemos ahí en Mateo 1, versículo 18 y 20. Dice la palabra de Dios, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José su esposo era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces empezamos a ver que la concepción del Señor Jesucristo en el vientre de María fue por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la primera afirmación que hacemos tiene sustento en la palabra de Dios para decir, miren cómo desde el nacimiento, desde la concepción, ni siquiera desde el nacimiento, desde la concepción del Señor Jesucristo, ya estaba presente el Espíritu Santo. No hablemos de su ministerio, sino de su vida aquí en la tierra. ¿Listo? Segundo, lo tienen en sus apuntes. El Salvador, es decir, el Señor Jesucristo, fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a Mateo 3, versículo 16. Mateo 3, versículo 16. Tan pronto como Jesús fue bautizado,
subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Acordémonos, en la clase pasada estábamos nosotros viendo uno de los emblemas del Espíritu Santo de Dios. Y uno de esos emblemas del Espíritu Santo de Dios era la paloma. Y acordémonos que la paloma tiene un significado como emblema, como símbolo del Espíritu Santo de Dios. Y esa paloma significa pureza, significa paz, significa modestia. Y aquí empezaba el Señor Jesucristo, su ministerio con el bautismo en agua o el bautismo de Juan. Empezaba su ministerio y se posaba sobre él una paloma. Para empezar, ese ministerio era ungido por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a Lucas 4, versículo 18. Dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Cuando es ungido el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo de Dios, y aquí está diciéndolo claramente en Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, empieza su ministerio. Y aquí empieza a decir el Señor Jesucristo, dice: ¿para qué la unción? Unción para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Unción para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Y a partir de ahí empezamos a ver un ministerio del Señor Jesucristo lleno de milagros. Un ministerio del Señor Jesucristo lleno de cosas grandes y de cosas importantes en su vida, para lo cual era necesario la unción del Espíritu Santo de Dios. Vamos a Hechos 10 y seguimos en este mismo segundo punto de la unción del Espíritu Santo al Señor Jesucristo. Vamos a Hechos 10, versículo 38. Hechos 10. Todas esas porciones las tienen ustedes en sus temas para que un poquito vayamos mirando la explicación que el Señor nos va regalando sobre lo que estamos compartiendo. 38, dice la palabra de Dios. 38. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Acordémonos que ya empezamos en Hechos de Apóstoles a ver a los discípulos del Señor Jesucristo a empezar a obrar. Él en los primeros capítulos de Hechos, ya él se va a la presencia de Dios Padre y quedan aquí sus discípulos predicando esas buenas nuevas del Evangelio. Y en esta porción de la palabra dice: ¿a quién se refiere? Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu y con poder, como anduvo haciendo. Insisto, la unción era necesaria para desarrollar el ministerio. Y esa unción la recibió el Señor Jesucristo del Espíritu Santo de Dios. A veces nosotros nos vamos sin unción y no sabemos para dónde nos vamos. Ojo, si el Señor Jesucristo, Señor y Salvador, el Señor de señores, el Rey de reyes, necesitó de esta unción para ejercer su ministerio, ¿cuánto más nosotros, pobres mortales de verdad, vamos a necesitar de esa unción y de ese toque del Espíritu Santo de Dios para ejercer nuestros ministerios? Y a veces no sabemos cómo pedirlo, ¿no? Y la misma palabra lo dice. Pero vamos a ver, cuando veamos ese ministerio del Espíritu Santo con nosotros como creyentes, vamos a ver cómo Él también intercede por nosotros, dice la palabra de Dios,
con gemidos indecibles por lo que nosotros no sabemos pedir. Entonces hemos subestimado, pero creo que por falta de conocimiento, ¿no? Y la palabra de Dios nos advierte que nosotros nos hemos perdido, o más bien su pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y nos hemos perdido nosotros poco a poco en esta doctrina de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y no sabemos quién hace qué y cómo es la cosa. Por eso a veces subestimamos tanto al Espíritu Santo de Dios, que en nuestro estudio compartimos cómo tuvo un ministerio como el que desarrolló con el Señor Jesucristo para entender la necesidad que tuvo Él de ese Espíritu Santo en su ministerio, para que nosotros entendamos la necesidad que debemos tener nosotros, la dependencia que debemos tener nosotros del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por último, referidos a este mismo punto de la unción, acompáñenme a Hebreos, capítulo 1, versículo 9. Hebreos, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios, pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, perdón, me estoy en el 8, vamos al 9. Has mandado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Y vemos aquí cómo la unción es necesaria. La unción es necesaria para ser exaltados. La unción era necesaria en el Señor Jesucristo para desarrollar su ministerio. La unción era necesaria y Él necesitaba que se la dieran de algún lado. ¿Quién fue el que le dio la unción? El Espíritu Santo de Dios, que como veíamos en las dos porciones iniciales, bajó en el momento en que inicia su ministerio, al momento de ser bautizado por Juan el Bautista. Listo. Entonces, tenemos dos. Como decía Mirancita, no quiero ir muy rápido, pero seguimos avanzando. La tercera, el Salvador fue guiado. Fue guiado. Entonces, ya vemos que fue concebido, que fue ungido, y como tercero ahora es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Acompáñenme a Mateo 4, versículo 1. Mateo 4, versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre, el tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo le tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Esta porción es bien importante y bien interesante para que entendamos más adelante también cuál es la relación del Espíritu Santo con Satanás. ¿Por qué creen ustedes que Satanás le estaba ofreciendo cosas al Señor Jesús? Es decir, con cierta autoridad estaba diciéndole, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan.
Esta es la tentación de Satanás al Señor Jesucristo. Pero más adelante le dice, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Hay que entender algo, y es Satanás tiene poder. ¿Sí? Y ese poder lo ganó en el momento en que Adán y Eva caen en el pecado original allá en el huerto del Edén, al romperse la relación del hombre con Dios Padre. Satanás adquiere poder y él es el príncipe de este mundo. Por eso le estaba ofreciendo ciertas cosas al Señor Jesús. Le está diciendo no que alguien le daría, sino todo esto te lo daré yo, si te postras y me adoras. Entonces el Señor Jesucristo responde con autoridad y responde con palabra. Asimismo, como Satanás lo tienta con palabra, el Señor Jesucristo le responde con palabra y le dice, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Pero Satanás atrás le había dicho, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, cuando le estaba diciendo en la segunda tentación, por llamarlo de alguna manera, que se tirara, que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Le estaba diciendo, los ángeles te van a agarrar. Entonces, aquí entendemos varias cosas. Primero, es el Espíritu Santo de Dios el que lleva al Señor Jesús al desierto para que el diablo lo someta a tentación. Eso dice en Mateo 4, versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Ustedes se acuerdan de alguna otra escena parecida en la Biblia en donde se pongan de acuerdo Dios y Satanás para tentar a alguien? Porque acordémonos que hay un libro, que es el libro de Job, en donde Satanás le pide permiso a Dios para meterse con Job. Para meterse, ya me metí con sus bienes, ya me metí con sus hijos, déjame meterme con él. ¿Sí? Aquí estamos encontrando al Espíritu Santo siendo guiando más bien al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado. Era necesario para el ministerio vencer a la tentación y probar que siendo 100% hombre, él resistió a la tentación con la palabra. Eso nos está mostrando a nosotros que somos 100% hombres. Aquí no fue el Señor Jesucristo con su deidad por delante, sino fue el Señor Jesucristo con su personalidad como persona, como ser humano, yendo a ser tentado, porque el Espíritu Santo lo llevó allí. Entonces, fijémonos cómo, así mismo como lo ungió, lo está guiando en su ministerio, lo está guiando en su ministerio, y esa misma posición es la que nosotros debemos anhelar del Espíritu Santo para nuestros ministerios y para nuestras vidas, ¿no? Que Él sea el que nos guíe, que nos instruya, que nos consuele, ¿no? Porque además veíamos en los nombres del Espíritu Santo de Dios que Él efectivamente también es nuestro consolador. Vamos en el tercero. Entonces, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo es concebido por el Espíritu Santo, es ungido por el Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo, pero es impresionante cómo en Mateo 12, versículo 28, la palabra nos lleva, 12, versículo 28, en cambio, sí expulsó a los demonios por medio del Espíritu de Dios. Eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Él recibió poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios que expulsó a los demonios por medio del Espíritu de Dios. Ya compartíamos, y por eso era importante en la clase pasada,
que uno de los nombres que recibía el Espíritu Santo de Dios, dentro de sus nombres estaba el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, así como el Espíritu de Cristo, Espíritu eterno, el Espíritu Santo aquí recibe el nombre del Espíritu de Dios, pero es el mismo Espíritu Santo al que nosotros nos referimos. Para hacer milagros, vemos que el Señor Jesucristo recibió poder del Espíritu Santo de Dios. Acordémonos y vámonos un poquito más adelante en la palabra, que hay un fruto y los dones del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y dentro de esos dones está el don de hacer milagros. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere. Así estamos viendo en el ministerio del Señor Jesucristo, estamos viendo que eso es una realidad. Vamos un momentico a Filipenses, seguimos dentro de ese punto. Filipenses 2, anoten esta porción que no la tienen en sus datos porque es un soporte, pero no es. Filipenses 2, versículo 5. Acompáñenme allí un segundito. Filipenses 2, aquí está, versículo 5, dice la palabra de Dios. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces aquí hay que advertir algo. Aquí hay que advertir que pudiendo el Señor Jesús hacer milagros, no los hizo como Dios, porque Él se hizo hombre. Entonces, para hacer los milagros no utilizó su deidad, sino utilizó el poder que le dio el Espíritu Santo de Dios para hacer milagros. No sé si me hice entender. ¿Sí? Dice que Él era por naturaleza Dios, pero no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Entonces, fijémonos que, a ver, nosotros decimos, pero es que era el Señor Jesucristo. No, Él no se aferró a su deidad. Él se aferró a su personalidad. Hablando de personalidad, no como carácter o temperamento, sino personalidad como persona. Y se hizo semejante a nosotros para recorrer su ministerio. Por eso fue llevado a tentación. Porque es que ¿quién va a tentar a Dios? No, ahí no estábamos viendo la tentación del Señor Jesucristo como Dios, sino viendo la tentación del Señor Jesucristo como hombre. Y aquí estamos viendo a un hombre recibiendo poder del Espíritu Santo de Dios para hacer milagros. Por eso, Él también lo dice, que nosotros haremos aún cosas mayores que las que Él hizo. Uno dice, ¿pero cómo? Claro, porque es que debemos entender la palabra no desde el punto, desde la deidad del Señor Jesucristo, sino de la personalidad o persona del Señor Jesucristo como hombre haciendo su ministerio. Y ahí sí podemos entender que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios y tener poder del Espíritu Santo de Dios como el poder
que le dio el Espíritu Santo al Señor Jesucristo para hacer milagros. Entonces, en esta porción de Filipenses lo que vemos es que el Señor Jesucristo se abstuvo de usar, por decirlo de alguna manera, su deidad, sus atributos divinos, que también lo veíamos, que Él tiene unos atributos divinos de omnisciencia, omnipresencia. Esos atributos divinos que nosotros veíamos en la primera clase, perdónenme, devuelvo un poquito, de omnisciencia, de omnipresencia, de eternidad. Esos atributos Él no los utilizó, sino que recibió poder del Espíritu Santo para ejercer efectivamente su ministerio. ¿Listo? En el siguiente, relación de Dios Padre del Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, vemos que esto es una realidad, porque en Juan 3:34, Juan 3:34 dice la palabra: el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Es decir, el Señor Jesús era lleno, tenía llenura del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, el enviado de Dios comunica el mensaje divino. El enviado de Dios es el Señor Jesucristo, pues Dios mismo le da su espíritu. Esa era la llenura del Espíritu Santo de Dios, sin restricción. Nosotros, dice la palabra de Dios, cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, dice la palabra de Dios que nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios y que somos llenos del Espíritu Santo de Dios, que somos templo además del Espíritu Santo de Dios. Que la palabra de Dios invita a que cuidemos ese templo, ¿no? Que somos nosotros y donde el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. También dice la palabra que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ese que está en nosotros, ¿quién es? Es el Espíritu Santo de Dios. Ese templo del Espíritu Santo que somos nosotros debe darnos a nosotros la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero cuidado, porque nosotros terminamos apagándolo o contristándolo o entristeciéndolo. Y cuando nosotros lo apagamos o lo contristamos, entonces dejamos de tener la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y nos convertimos a veces en templos, pero templos vacíos, porque ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde está el que nos guía, el que nos instruye, el que nos enseña, el que nos consuela? Cuidado que a veces, y yo durante muchos años tuve la idea que para contristarlo era meterme donde no debía, pero a la luz de la palabra, contristarlo se logra con gritería, con celos, con contienda, con disensión, con maledicencia. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Cuál es nuestra actitud? Y con eso estoy yo contristando al Espíritu Santo de Dios. Para tener la llenura que tuvo el Señor Jesucristo, porque necesitó de la llenura del Espíritu Santo de Dios, para tener la llenura nosotros tenemos que tener cuidado de que Él sea una realidad en nosotros, al ser nosotros templo del Espíritu Santo de Dios. Vamos a Lucas, creo que ya habíamos visto esta porción, pero vamos a Lucas 4:1 para seguir comprobando lo que estamos compartiendo. En Lucas 4, versículo 1, dice la palabra de Jesús, dice la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, ya habíamos compartido algo de que
fue guiado por el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, guiado a la tentación o guiado al desierto donde iba a ser tentado por Satanás. Pero fíjense que antes de ser guiado al desierto para ser tentado, esta porción nos dice algo más y nos dice estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Imagínense ustedes al Señor Jesucristo llevado al desierto, siendo 100% hombre, sin la llenura del Espíritu Santo de Dios. La llenura del Espíritu Santo de Dios fue lo que le permitió a él responder como respondió ante la tentación y fue lo que le permitió a él pasar ahí sí, comillas, desierto, en donde estaba siendo tentado por Satanás y le estaba ofreciendo esto. ¿Por qué? Porque él fue allá siendo 100% hombre. Pero iba lleno del Espíritu Santo. Entonces, usted cuidado con ir a la guerra espiritual, a la batalla, aún al desierto, sin la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque ahí nosotros vamos a terminar fallando. Vamos a caer. Si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, podremos estar respondiendo como el Señor Jesucristo, escrito está. No se preocupen, esto podemos estar en el desierto y en la dificultad y no voy a ser tentado ni por plata, ni por comida, ni por cosas, ni por riquezas. Escrito está. Vamos a vivir de otra cosa, de la palabra de Dios. Pero esa llenura es importante. Recapitulemos un poquito. El Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo, recibió poder del Espíritu Santo y estaba lleno del Espíritu Santo. Con esta llenura también quiero decir algo y es que este lleno se refiere a control. Se refiere a control. Por lo tanto, el Salvador, el Señor Jesucristo, estaba controlado por el Espíritu Santo mientras que estuvo aquí en su ministerio en la tierra. Estaba controlado por el Espíritu Santo mientras que fue llevado al desierto a ser tentado por Satanás. Si entendemos esa llenura, no como que es que él tenía algo adentro, sino esa llenura como control del Espíritu Santo de Dios, yo puedo decir que si nosotros estamos controlados por el Espíritu Santo de Dios, podemos resistir la tentación de la manera que la resistió el Señor Jesucristo. Entonces, si Él lo necesitó para ser tentado, ¿cómo no lo vamos a necesitar nosotros? Entonces, fíjense, yo les decía que era muy bonito entender esto, porque es la forma como también de nosotros decir, necesitamos al Espíritu Santo. Si lo necesitó el Señor Jesucristo de esta manera, pues con mayor razón nosotros también lo necesitamos. Vamos a Juan, capítulo 11, versículo 33. Juan 11, versículo 33. Al ver llorar a María y los judíos que habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Aquí no vemos al Espíritu Santo manifestarse efectivamente, pero vemos al Señor Jesucristo conmoverse. Dice la palabra porque se conmovió al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado. Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Entonces, en esta porción la traigo a colación porque efectivamente si el Espíritu Santo y esa llenura y ese control del Espíritu Santo es una realidad en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo también llevaba al Señor Jesucristo a conmoverse. Es cuando nosotros en nuestros ministerios empezamos a ser sensibles a la necesidad de los demás, a ser sensibles
a ese ministerio, a ese servicio a los demás y empezamos a conmovernos. No somos nosotros, sino es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo del cual somos nosotros templo, el que nos va a llevar y nos va a permitir a nosotros tener estos actos de misericordia, de conmovernos, de tener la misma actitud del Señor Jesucristo, que nos turbemos ante la necesidad de los demás. A veces pasamos impasibles frente a la necesidad de los demás. A veces eso no es conmigo. Gracias a Dios, a mí me ha ido bien. Pero ¿y los demás? Entonces necesitamos del Espíritu Santo de Dios en nosotros, de la llenura, para tener este tipo de actitud de misericordia, ¿no? Vamos a Lucas 10, versículo 21. Lucas 10, versículo 21. En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Dice la palabra de Dios aquí que en ese momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo de Dios, lleno de alegría por el Espíritu Santo de Dios. Así como en el punto anterior les decía que el Señor Jesucristo se conmovía, se turbaba con el dolor que pudo haber sentido por el haber llegado tarde ante la muerte de su amigo Lázaro, aquí en este momento se alegraba, pero era lleno del Espíritu Santo de Dios. Jesús lleno de alegría, dice la palabra, por el Espíritu Santo, dijo. ¿Qué hay en nosotros? Es una realidad el Espíritu Santo de Dios, es una realidad cuando estamos alegres, es la alegría que el Espíritu Santo de Dios nos permite a nosotros tener. Cuando hay tristeza, es del Espíritu Santo de Dios, esa tristeza, ese turbarnos, ese conmovernos. Y en eso tenemos nosotros que tener esa relación con el Espíritu Santo para saber de dónde viene lo que siento. Es del Espíritu Santo pensar en alguien y decir: Espíritu Santo, me estás colocando en mi corazón, llamar a alguien. ¿Por qué? Porque es que la llenura me lleva a eso. El Señor Jesucristo, necesito de Él, no solamente para conmoverse, no solamente para regocijarse o estar lleno de alegría. ¿Cuánto más nosotros? Miremos entonces todo el ministerio del Señor Jesús. Desde su concepción fue ungido, guiado, recibió poder, estaba lleno, se conmovía, se regocijaba en el Espíritu Santo de Dios. Pero termina el ministerio del Señor Jesús. Va a la cruz del Calvario y quiero que me acompañen a Hebreos 9, versículo 14. Hebreos 9, versículo 14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Y les decía que ya llega la hora o el tiempo en que termina el ministerio. Y al terminar el ministerio del Señor Jesucristo, el cual debe terminar en la cruz del Calvario por nuestros pecados, dice la palabra de Dios que por medio del Espíritu eterno, acordémonos nuevamente de la clase segunda, que hablábamos de los nombres del Espíritu Santo de Dios. Uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo de Dios es el Espíritu eterno. En este Espíritu eterno se ofreció, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, se ofreció sin mancha a Dios en la cruz del Calvario.
Entonces vemos que el Espíritu Santo, al terminar el ministerio del Señor Jesucristo, fue el que llevó al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario a cumplir allí ese sacrificio de amor por nosotros, por nuestro pecado. Y dice la palabra de Dios que allí, al resucitar, venció no solamente el pecado, sino venció también la muerte. Pero ¿quién fue con esa llenura de Espíritu Santo, del Espíritu Santo? ¿Quién fue el que lo llevó? Y acordémonos momentos antes de esta crucifixión, que no fue fácil para el Señor Jesucristo, ¿no? Él estaba en el huerto de Getsemaní, allá llorando y diciendo, de todas maneras, Padre, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Pero en ese momento estaba en un momento difícil y en un momento de 100% hombre, le estaba doliendo recibir lo que iba a recibir en la cruz del Calvario, nuestra culpa y nuestro pecado. Un hombre sin culpa, un hombre sin pecado, iba a recibir la culpa y el pecado de toda la humanidad y tenía que estar muy lleno del Espíritu Santo de Dios para lograr cumplir a cabalidad con el propósito de Dios Padre, con ese acto de amor por nosotros. Vamos a Hechos 1:2, ya vamos terminando el ministerio del Espíritu Santo de Dios con el Señor Jesucristo. Y allí en Hechos 1, versículo 2, dice la palabra de Dios. 3:2. Hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Veámoslo desde el versículo 1. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, acordémonos dentro del ministerio del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo escogió unos discípulos. Para escoger estos discípulos, fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y para darles instrucciones a estos discípulos, fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Entonces, fijémonos nuevamente cómo lo que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio, buscando a sus discípulos, instruyéndoles, dándoles instrucciones para después de su partida en donde él mismo dice, les conviene que yo me vaya. Y uno se pregunta aquí, ¿cómo les podría convenir a los discípulos del Señor Jesucristo que vieron su ministerio, lo vieron haciendo milagros, lo vieron soportando todo lo que soportó hasta la cruz del Calvario? ¿Cómo podría decir alguien les conviene que yo me vaya? Pero les convenía porque iba a venir otro que lo iba a reemplazar mientras tanto. Ese otro lo llama, otro de los nombres del Espíritu Santo de Dios, lo llama el Consolador. Entonces, era necesario que se fuera para que llegara el Espíritu Santo de Dios. Convenía que el Señor Jesucristo se fuera porque iba a venir ese que le había soportado, y ya estoy hablando de soporte, no de aguante, que le había soportado durante todo su ministerio. Estuvo presente desde que nació hasta cuando murió. Estuvo presente aún en su ascensión definitiva a los cielos, a estar presente al lado, a la diestra de Dios Padre. Hasta ahí estuvo presente el Espíritu Santo de Dios. Y va a estar presente en el futuro. Vamos a Romanos 8, versículo 11.
Romanos 8, versículo 11. Dice la palabra de Dios, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, y si el espíritu de aquel, perdónenme, me salté una que tiene que ver con esta porción, que el Espíritu Santo resucitó al Señor Jesús de entre los muertos. Ahí tienen ustedes las citas bíblicas, Romano 1:4 y primera de Pedro 3:18. Ya lo revisamos, pero fue un punto que me salté. Pero estamos en Romanos 8, versículo 11, donde ratifica esto. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿quién lo levantó? El Espíritu Santo. Vive en ustedes, él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Estamos hablando aquí de la segunda venida del Señor Jesucristo. Estamos hablando aquí de que el Espíritu Santo levantará aún a los muertos en Cristo Jesús en la venida del Señor Jesucristo. Pero les decía que me había saltado algo. Y es que en Romanos 1, versículo 4, Romanos 1, versículo 4, este evangelio, Romanos 1:3 dice, este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, aquí nos está hablando del Espíritu de Santidad. Otra de las denominaciones que habíamos compartido del Espíritu Santo fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Hablamos aquí de que el Espíritu Santo de Dios también tuvo que ver en la resurrección del Señor Jesucristo, lo cual también lo vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3, versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Era lo que quería compartirles, que se había pasado por alto, y era que el Espíritu Santo no solamente participó en la concepción, no solamente participó en el ministerio, no solamente participó en la muerte, sino también participó en la resurrección y estuvo presente hasta la ascensión del Señor Jesucristo a la diestra, a la ascensión a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ese fue el ministerio del Espíritu Santo con nuestro Salvador. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a mirar el ministerio, que es muy cortico, porque además la relación tiene que ser poca. Es muy cortico, y hablando de ministerio, no estoy hablando de servicio, sino estoy hablando de relación, del ministerio que tiene el Espíritu Santo de Dios con Satanás. Es muy cortico porque es muy tajante. Es decir, el Espíritu Santo de Dios o su ministerio o su relación con Satanás se reduce a limitar, a contener, a restringir, a reducir el poder de Satanás y del pecado. Eso es todo. Vamos a mirar dos citas bíblicas que soportan este ministerio, pero a eso se reduce y a nada más. Entonces, les decía cuando estábamos hablando del ministerio del Señor, del Espíritu Santo con el Señor Jesucristo, estábamos hablando en una parte en donde el Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto a ser tentado, ¿no es cierto? A ser tentado por Satanás. Tal vez es la porción más clara en donde nosotros veamos que Satanás tiene poder.
Es la porción más clara en la Biblia en donde vemos que Satanás tiene poder, porque se está enfrentando allí al Señor Jesucristo al iniciar su ministerio y diciéndole, te ofrezco cosas. Y cuando uno ofrece cosas es porque uno tiene cómo ofrecerlas. Sí, si yo le digo a alguien, oiga, le ofrezco mi carro, es porque es mi carro y porque quiero ofrecerle mi carro a alguien. Con esa autoridad se sentía Satanás para atentar al Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces, si tenía o si tiene poder, porque lo tiene todavía, necesitamos alguien que nos ayude a contrarrestar ese poder. Necesitamos a alguien que nos ayude a limitar el poder que tiene Satanás mientras que vuelve el Señor Jesucristo. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Acompáñenme a Isaías 51, versículo 19. Isaías 59, versículo 19. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Gracias, Jorge. El nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Hablábamos de un Espíritu Santo que limita, que restringe, que reduce, que contiene, que contrarresta el poder de Satanás. Y dice aquí la palabra de Dios que vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El levantar bandera, el haber, dice en otra porción de la palabra, que no hay sea que nosotros caigamos siendo heraldo para otros, ¿no? El ser símbolo, el levantar bandera significa estar visible, ¿sí? Él va a estar visible, él va a estar adelante para contrarrestar, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera, contrarrestar el poder del enemigo. ¿Listo? Y vámonos para Segunda de Tesalonicenses, por eso le decía que era muy pequeñito este, Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 7. Voy a leérselo esto es versión internacional, nueva versión internacional. Dice la palabra. 7. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que se ha quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Se acuerdan lo que dijimos en la otra porción que compartimos? Que dice que el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Es decir, el Espíritu Santo es el que está deteniendo ese misterio de maldad. Es el que está contrarrestando o restringiendo ese misterio de maldad. Por eso volvamos a leer. Es cierto que el misterio de maldad ya está ejerciendo su poder. El misterio de maldad, ese es lo que está, el poder de Satanás. Pero falta que se ha quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Quién lo detiene ahora? El Espíritu Santo. ¿Entonces lo van a quitar? Sí. Cuidado. El Espíritu Santo de Dios, cuando empiece la tribulación, va a ser quitado de en medio. No va a estar alguien que contrarreste, que contenga, que restrinja, que limita ese misterio de maldad que está ejerciendo Satanás. Va a ser quitado. Dice, sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos.
compartíamos que Satanás tiene poder. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar, la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Vamos a mirar esto para que no suene tan trágico, pero es trágico. Y está el Espíritu Santo de Dios en este momento conteniendo la maldad, conteniendo el poder de Satanás. Va a haber un tiempo, y si lo miramos a la luz de las Escrituras en Apocalipsis, este tiempo dice que son 7 años en donde estaremos en esa gran tribulación. Ahí hay muchos conceptos, ¿no? En la gran tribulación no estaremos nosotros, porque la gran tribulación es después de la segunda venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a venir por nosotros en la segunda venida. Nosotros vamos a ser llevados vivos y muertos. Aquí acuérdense que ya compartíamos en alguna de estas porciones en que el Señor Jesucristo vendrá por los que murieron en Cristo, los que están vivos también vendrá, eso será el arrebatamiento. Llegaremos al tribunal de Cristo. Mientras que estemos en el tribunal de Cristo, abajo se está desarrollando la gran tribulación. En esa gran tribulación va a ser quitado el Espíritu Santo de Dios, es decir, ya no va a estar aquí el que convenza de justicia, pecado y juicio. Va a ser quitado por 7 años y después vendrá nuevamente el Señor Jesucristo a reinar con todo su pueblo. Digamos que resumido un poquito es lo que va a pasar. ¿Para qué? Para entender esta porción en donde dice que hoy está el Espíritu conteniendo la maldad. Hoy está limitándola, la está reduciendo, el poder de Satanás hoy lo está reduciendo de acuerdo a lo que leíamos en Isaías 59, 19. Pero va a llegar un tiempo, de acuerdo a lo que dice 2 de Tesalonicenses, en donde dice, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Ese que ahora lo detiene, que va a ser quitado de en medio, es el Espíritu Santo de Dios. Lo que les digo, mirado con Apocalipsis, este tiempo va a ser de 7 años y este tiempo no es ahora todavía, sino cuando estemos nosotros en el tribunal de Cristo y se esté aquí desarrollando lo que se llama la gran tribulación, que es después de la venida del Señor Jesucristo. Bueno, digamos que podríamos entrar a revisarlo en tiempos y demás con Apocalipsis, pero para entender esta porción de la palabra, lo importante es que hoy está el Espíritu Santo, pero Él va a ser quitado de en medio. Y si seguimos leyendo, dice la palabra de Dios, entonces cuando se ha quitado de en medio el Espíritu Santo de Dios, se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Antes de esta clase, Juanito me decía, va a haber un tiempo en donde no esté el Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. Va a haber un tiempo en donde se ha quitado de en medio, va a haber un tiempo en donde Él no va a estar y va a pasar lo que estamos compartiendo en 2 de Tesalonicenses 7:14. Ese tiempo no es ahora, ese tiempo va a ser en la tribulación, en la gran tribulación, y tendríamos que mirar allí con Apocalipsis cómo efectivamente va a durar 7 años y va a ser un tiempo bastante complicado porque quien retiene la maldad, quien hoy nos ayuda a que se restrinja, que se limita, que va a ser quitado de en medio de nosotros y ese es el Espíritu Santo de Dios. No hemos quedado solos. El Señor Jesucristo vino a pagar un precio por nosotros en la cruz, pero cuando Él se fue no nos dejó solos ni desamparados. Nos dejó un Espíritu Santo que tiene un ministerio también con nosotros y es el ministerio que vamos a revisar la próxima clase. Perdónenme que me pasé 9 minuticos, pero con esto terminamos hoy el tema. Si alguien, y creo que aquí surgirían muchas dudas, ¿no? Pero si alguien tiene alguna duda, algún aporte,
Si si algo no nos quedó claro y podemos resolverlo, pues intentémoslo. Y si no, lo dejamos como tarea y lo estudiamos para la próxima clase en donde compartiremos el ministerio con el creyente, o sea, con nosotros, el ministerio con la iglesia, el ministerio con el pecador, el ministerio con los dones espirituales. Serían los temas que nos faltan. Miraremos su extensión para la otra clase tocar, así como hoy. Espero, Miriancita, que hoy no hayamos ido tan rápido, pero también tenemos de pronto hoy la ayudita de las citas bíblicas que compartimos antes de la clase. Súper, Entonces, pastor, muy bien. listo, mi Miriancita. Entonces, no sé si quedan todos ustedes en libertad de aportar, sumar, cuestionar, preguntar o lo que sea, ¿no? Estamos abiertos. Para mí también ha sido un aprendizaje espectacular de adentrarme en el Espíritu Santo porque creo que a veces somos muy facilistas y como muy simplistas en la palabra y tiene mucho más de dónde sacar información que sea buena para cambiar nuestra vieja manera de vivir por una nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Entonces los escucho. Buenas noches, pastor, ¿cómo estás? Hola, mi Rosy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, pastor, muy bien aquí, juiciosos en clase. De verdad, muchas gracias, pastor, por la enseñanza de hoy. No se imagina cómo me da de felicidad esto, en serio. Desde que su merced inició con el tema, yo les digo a ellos, la clase no me la puedo perder, por nada me la puedo perder, porque es que sí habían muchas dudas y en realidad ha sido el alimento especial. Todas estas clases que nos has dado ha sido alimento especial porque como yo también decía que día en mi prédica, yo decía, hay veces a uno se le olvida y es que de verdad a uno a veces se le olvida el Espíritu Santo, uno lo nombra y bueno, a veces como que lo trata de involucrar al final de la oración, pero uno no entendía la magnitud de lo que significa y pues todas estas enseñanzas como que le aclaran a uno más las cosas acerca de lo que es verdaderamente el Espíritu Santo y de su importancia. Gracias, Entonces, mi pues, Rosy. de verdad que yo, créame que estoy contenta de escuchar esto y me pongo como tan feliz de la clase y espero que llegue rápido la otra para poder conocer rápido qué más hay, ¿sí? Gracias, mi Rosy. Y de verdad que somos tocados por el Espíritu Santo. Es decir, es Amén. impresionante lo que el Señor está enseñándonos y lo que les digo, el primer ministrado, el primer enseñado y enseñable soy yo. Y me aterro de lo que hay en la palabra que hemos pasado por alto y de pronto el Señor está tocando nuestros corazones y decir, yo me aterraba y yo decía, de por Dios, si el Señor Jesucristo lo necesitó de esa manera, nosotros ¿por qué no le damos la importancia que tiene, no? Es decir, él lo necesitó desde que nació hasta que murió, resucitó y se fue a la presencia de Dios Padre y aún así decía, les va a quedar este Espíritu Santo. Entonces, qué bonito. Yo he aprendido mucho y me siento igual de gozoso cada clase y cada vez que nos sentamos y creo que nos vamos organizando porque también cuando con Alejita hacíamos como la forma de llevar el tema, entonces nos daba felicidad tener también esa ayuda de memoria para todos, ¿no? Qué rico, de verdad, y gracias, mi Rosy. Amor, igual que Rosy, y lo hemos venido diciendo las anteriores clases que hemos hablado de tantas cosas tan maravillosas y que hemos descubierto tantas cosas tan lindas del Espíritu Santo, yo puedo decir que hoy hay cosas que, por ejemplo, nos sorprenden y nos hacen sentirnos todavía más dependientes del Espíritu Santo. Y es que nosotros creemos que la sensibilidad o el conmovernos frente a la necesidad del otro es de nuestra cosecha. Y resulta que hoy nos dices tú, el Espíritu Santo pone en nosotros el conmovernos. La alegría que nosotros sentimos, el gozarnos,
me parecía tan lindo cómo el Señor Jesús se gozaba, pero ni siquiera por él, sino se gozaba y le decía al Padre, es que tú le escondiste esto a los sabios y se lo estás dando a los más pequeñitos. Entonces, es tan lindo ver esa combinación tan preciosa de ese amor de Jesús por los más pequeñitos con el Espíritu Santo que lo hacía gozarse de tal manera que de verdad se regocijó por eso, ¿no? Entonces, son muchísimas cosas que cada vez que aprendemos más, nos enamoran más del Espíritu Santo. Tremendo regalo del Señor Jesús cuando nos dice, es que lo que tú nos decías ahorita, les dejo más, mucho más de lo que aún han recibido y cuánto hemos recibido del Señor Jesús. Y nos deja un premio y un regalo tan tremendo, tan poderoso como el Espíritu Santo. El ministerio con Satanás, de verdad que lo sorprende a uno tremendamente ver cómo él está en medio de, y esto no es peor, porque él está ahí reteniendo. Qué enseñanza tan poderosa y tan tierna al mismo tiempo como es nuestro Dios. Así como nos muestra esa faceta de la ternura, de conmovernos, de regocijarnos, nos muestra esa faceta tan poderosa del Espíritu Santo de retener a Satanás y de no permitir que esto sea una cosa desbordada. Hermosa, hermosa enseñanza. Gracias, mi amor. Hay una cosa bien importante que quedaba en mi corazón, y es cuando decía el Señor Jesús que nosotros podríamos hacer aún cosas mayores que las que Él hizo. Yo no lo entendía. Yo decía, eso es como darnos un ánimo, un contentillo de algo que eso no se puede, ¿no? Y cuando entendemos el ministerio del Señor Jesucristo con el Espíritu Santo y ver que Él no utilizó su deidad, sino que efectivamente fue siendo hombre, dijo, yo me volví hombre como ustedes. Y lo que hice, lo hice siendo hombre como ustedes. Resistí a la tentación siendo hombre como ustedes. Pero algo que no entendía yo es que, claro, la resistió siendo hombre, pero con una llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces uno dice, desde ese punto de vista, claro que podemos hacer más cosas que las que hizo el Señor Jesucristo, pero llénese del Espíritu Santo. Llénese totalmente. Es decir, y acuérdense que les decía que llenura aquí significa control. Y que como significa control es, dejémonos controlar totalmente del Espíritu Santo de Dios. Entendiéndolo así, entonces uno dice, claro que sí, lo que decía el Señor Jesucristo es totalmente cierto. Pero es que Él estaba lleno, estaba controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y qué difícil es que nosotros nos dejemos llenar y controlar del Espíritu Santo de Dios, porque por eso la palabra de Dios nos advierte, no lo contristen al Espíritu Santo que mora en ustedes. No lo contristar es entristecer, no lo apaguen. Es decir, déjenlo que ejerza su ministerio con nosotros. Y si ejerce su ministerio con nosotros, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, entonces efectivamente nosotros vamos a ver que siendo controlados por el Espíritu Santo de Dios, efectivamente ahí entendemos que podríamos hacer cosas mayores que las que el Señor Jesucristo hizo. Tú decías, amor, en un momento de la explicación, que esa llenura era para la batalla, era para los desiertos, pero que además podríamos ser templos vacíos. Y tenaz eso, tenaz, porque fíjate que cuando tú explicabas en Filipenses 2:5 eso de que el Señor Jesús se despojó de su deidad, pues si Él lo hizo, ¿cómo nosotros no vamos a dejar que llene completamente nuestra vida en el control, que me parece una traducción muy clara y muy poderosa de es el control, no es, ay, yo estoy tan lleno del Espíritu Santo porque es que yo levanto mis manos y todos caen, porque es que yo soplo y todos caen. Eso está muy bien porque pues es la manifestación como Él la quiere dar, pero más allá de esas manifestaciones externas que siempre esperamos, estoy controlado yo por el Espíritu Santo.
¿eso refleja mi llenura del Espíritu Santo o pretendo que mi llenura sea de señales, prodigios y maravillas que finalmente nos enseñabas en el último versículo tal vez, es lo que Satanás hace? Falta, Fíjense, pero no es claro, eso lo importante, ¿no? claro, pero fíjense, acordémonos de Daniel. Daniel tenía algo especial y la palabra lo dice que tenía como un espíritu 10 veces mayor, más o menos. Sí, si alguien me ayuda a buscar la palabra en Daniel, pero el espíritu de Daniel, que es el mismo Espíritu Santo de Dios, porque también lo compartíamos que había un ministerio en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no solamente viene en Pentecostés, sí, que de pronto decimos, no, es que ahí es donde vinieron en forma de lengua y tal, y llamas en forma de lengua y ahí bajó el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es una realidad desde la creación del mundo. Y en Daniel se reconocía que tenía un espíritu 10 veces mayor. Daniel Por, 6:3, mi amor. Daniel, miremoslo un 6:3. segundito. Ya, perdóname. Daniel 6:3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y Bueno, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. entonces en mi Biblia me inventé yo uno de 10 veces superior. Tenía un Pero es muy espíritu, superior, mi amor. tenía un espíritu superior. Pero que en Sí. alguna parte habla de 10, voy a buscarlo como tarea. Pero Daniel tenía un espíritu superior y se reconocía. Ese es el control del cual hablamos hoy. Porque cuando miramos a Daniel y miramos la vida de Daniel, el Espíritu Santo empieza a controlar a Daniel y empieza a decir, yo voy a decidir. Eso no fue de Daniel, eso fue del Espíritu Santo, en donde Daniel dice, yo no me contamino. Yo no voy a hacer, y empieza el Espíritu Santo a guiarlo y empiezan a reconocer que él está controlado por ese espíritu superior. ¿Sí? Entonces, ese es lo que nosotros, y tal vez es la gran conclusión, eso es lo que nosotros queremos que tengamos, el control del Espíritu Santo. Dime, veo la manita levantada. Sí, señor. Pastores, Daniel, capítulo 1, versículo 20, donde nos habla que él era 10 veces mejor. Ay, gracias, porque No yo... estás loco, mi amor, no te lo inventaste. Muchísimas gracias. Yo tenía la idea de Gracias, los... Mari. Yo tenía la idea y iba a quedar como loco, pero bueno, ya quedé bien gracias a ti. Pero a eso vamos, a que necesitamos el Espíritu Santo, a que lo anhelemos, a que entendamos que no es, como dice Came, la llenura de la que hablamos nosotros, sino el control del Espíritu Santo de Dios. Y para mí lo que me queda en el corazón es, si el Señor Jesucristo lo necesitó, ¿cómo no lo voy a necesitar yo? Ujú. ¿Cómo no lo voy a necesitar yo? Si Él lo necesitó, no, pues es una maravilla. Luz Estelita, dime. Hola, buenas noches a todos. Hola, su merced, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Lo primero, excelentes tus ayudas, excelentes, además muy lindas. Entonces me Alejita, gusta. Alejita tiene todo que ver ahí, porque Ay, Alejita, por mí te quedaron les espectaculares. mando un Word y trabajen con eso. Alejita es la que le Alejita, pone todo ese amor al trabajo. excelentes y eso se notó, pues por lo menos yo creo que yo noté la diferencia con la clase pasada porque podíamos estar escuchando con tranquilidad, tú pudiste exponer con un poco más de calma y bueno, además que como dice mi Rosy hermosa, hola mi Rosy que está por ahí, el tema es absolutamente espectacular. Bueno, quería hacer como dos aporticos. De pronto, bueno, precisamente estoy estudiando también la vida de Daniel y una de las cosas que me impacta de Daniel es afirmando y reiterando lo que tú estás diciendo. Cuando Daniel empezó como su ministerio era un muchacho de 11 años, totalmente fiel y leal al Señor y eso le ayudó muchísimo a llegar hasta donde llegó. En el Antiguo Testamento, de lo que he estudiado, el Espíritu estaba sobre ellos. En este momento el Espíritu está en nosotros. Entonces, pues por eso es que tal vez entiendo que el Señor nos dice que mayores cosas
que Él hizo, haríamos porque el Espíritu está dentro de nosotros. Pero hay otro tema que quería también como pues dar lo que he aprendido, que es con relación a la venida del Señor de la que tú estabas hablando y a los momentos apocalípticos. Y en efecto, para poder estudiar el Apocalipsis, yo más o menos vengo estudiándolo desde hace algunos años y al fin hay algunas cosas que ya estoy entendiendo. Es necesarísimo entender el libro de Daniel para poder entender el Apocalipsis, porque están muy relacionados. Tan especial era Daniel, como tú dices, que fue al que el Señor le reveló los tiempos apocalípticos. Les puso un sello a esas palabras para que no se pudieran como entender, sino hasta este momento. Pero la revelación viene desde la época de Daniel, cuando él habla de sus 70 semanas, cuando habla de la profecía de que el Señor recogerá todo su rebaño, profecía que de hecho al parecer ya se cumplió cuando Israel se constituye como nación en 1948. De tal suerte que pareciera que sí estamos viviendo los tiempos de Mateo 24 y Mateo 25, cuando el Señor nos advierte y nos dice que tenemos que estar todavía mucho más llenos del Espíritu Santo, mucho más llenos de oración, porque cuando empecemos a escuchar de terremotos, inundaciones, pestes, hambres, es porque tenemos que, como que empieza la campanita a sonar. Entonces, sí, todavía muchísimo más llenos del Espíritu Santo. Tengo entendido que la venida del Señor, o sea, son dos momentos muy distintos con el arrebatamiento y en efecto entiendo, Mauro, lo que tú dices, que el Espíritu Santo en este momento está deteniendo la maldad y se va, porque cuando el Señor venga por su iglesia, pues viene por todos los que tenemos el Espíritu Santo. Y por eso es que se levanta el Espíritu Santo de la tierra. Y ahí es cuando terrible para los que se queden, que son los que van a estar esos 7 años acá, 3 años y medio en un principio de paz, entre comillas, y 3 años y medio después, pues terrible como lo cuenta la Biblia. Mientras tanto, nosotros estaremos allá arriba en esos 7 años de la fiesta de las bodas del Cordero. Eso va a ser espectacular porque va a ser como la premiación, la coronación de todos sus siervos y la coronación del Señor y las bodas del Cordero, que de verdad lo que cuenta Apocalipsis es una cosa realmente maravillosa, maravillosa. Entonces, lo que nos espera es de verdad algo muy, muy, muy hermoso. En este momento, bueno, es eso. Ya el Señor no toca la tierra, Él llega hasta las nubes, Él apenas llega como a la puerta, solamente para recibirnos cuando Él levante su iglesia, levante con su iglesia el Espíritu Santo. Ya después de esos 7 años, ahí sí ya viene la segunda venida, que es cuando el Señor vuelve a la tierra, toca la tierra, ya parándose en el monte, allá en la ciudad de Jerusalén. Bueno, es un tema de verdad bien bonito, ha sido un tema bien, bien inspirador y no, pues solamente quería contarles eso. A ver, varias gracias, Luz Estelita. Varias cosas. Primero, el Espíritu Santo hoy está en nosotros y está sobre nosotros. Sí, así es. Sí, entonces hoy es una realidad, somos templo del Espíritu Santo, pero no solamente somos templo, sino el Espíritu Santo también está sobre nosotros. Sí, así es. Lo otro, nosotros estudiamos en alguna oportunidad, en estudio bíblico hicimos toda la tarea de revisar el Apocalipsis. El problema es que nadie lo sabe, ¿no? Los rumores de guerra, y la palabra lo dice, ¿no? Nadie sabrá el tiempo, nadie sabrá la hora, nadie sabrá, simplemente vendrá como ladrón en la noche. Eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Por eso tenemos que estar preparados. Eso no sabemos si sea hoy, en 500, en 200, en un año, en 20 años, no lo sabemos. Nadie lo sabe. ¿Listo? Sí, así es. Entonces, los rumores de guerra y
yo no soy tan apocalíptico. A mí, es decir, cuando uno se pone a mirar la historia de las sectas, el gran caballito de batalla es el fin del mundo y lo estamos pregonando, lo están pregonando algunos falsos profetas desde principios del siglo pasado. Desde 1900 y pico, ya 4, 5, 6, 7 veces han dicho que se va a acabar el mundo. Y yo creo que el mundo no se va a acabar, no lo sabe nadie. Yo creo que el mundo no se va a acabar hasta que todos en este mundo tengamos la oportunidad de haber conocido, de haber reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y ha habido grandes guerras que han servido simplemente para seguir llevando la palabra de Dios a sitios en donde era inimaginable llevar la palabra, ¿no? A sitios en donde nada que ver con el Señor, y las mismas guerras han servido para que soldados estén en sus mochilas con una Biblia llevando la palabra de Dios. Entonces, el Apocalipsis tiene demasiados simbolismos, y la gente lo ha querido acomodar a lo que le sirve, a lo que no le sirve, como hablando de la gran ramera, o hablando de que el día que se cayeron las Torres Gemelas, cayeron el sistema económico de este mundo. Uno no lo sabe y podría interpretar muchísimas cosas, pero sí hay cosas ciertas, como dice Luz Estelita, es decir, va a haber una gran tribulación, eso es cierto, va a haber un arrebatamiento de todos los que hemos creído y hemos confesado al Señor Jesucristo, y acordémonos algo que el Señor dice en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, eso hay que tener una seguridad en nuestro corazón de lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo, y la tranquilidad de haber reconocido al Señor Jesús para decir: yo soy de aquellos que te dije Señor y me voy contigo. Dentro de tantas películas, alguna que se llamaba El Arrebatamiento, una película cristiana, a mí me causaba temor y temblor ver que uno de los que se quedó aquí en el arrebatamiento, después del arrebatamiento, y se queda en la gran tribulación, es un pastor. Pero Señor, yo compartía, pero yo llevaba tu palabra, pero yo hacía esto, decía lo otro, y decía, pero tu corazón, ¿dónde estaba, no? Entonces, decía ahorita Luz Esther algo, definitivamente es el tiempo de que el Espíritu Santo de Dios sea una realidad en nuestras vidas, que nos enseñe de justicia, pecado y juicio, que nos guíe a nosotros cada día, que nos alegre y que nos conmueva, pero dejémonos controlar del Espíritu Santo. Hay mucho más para nosotros y en su ministerio. Y qué bonito, todo esto no es para ni asustarnos ni nada, sino por el contrario, para gozarnos de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Yo también pienso que este es un tiempo especial, y en vez de cerrarse su palabra con lo que está pasando, tenemos como nunca la libertad de hacer lo que estamos haciendo, de reunirnos y de tener un orden para escudriñar las Escrituras. Entonces, nada, todos son buenas nuevas y simplemente son como advertencias para que nuestras vidas sean mejores con el Espíritu Santo de Dios, con la llenura, y hablando de llenura como control del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Gracias, Luz Estelita, y sí, nos desviamos a otro tema interesante, pero y si el tiempo nos da y si el Señor no viene primero por nosotros, seguiremos aquí compartiendo después de Apocalipsis. Es un tema bien bonito, sí. Y lo que tú dices, o sea, es un tema es para anhelar más en este momento, anhelarlo más, porque es que no solamente los ministerios, sino que es importantísimo, como decía Cami, es definitivamente sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Bueno, ¿alguien más que nos quiera regalar, aportar, que nos quiera, bueno, como siempre, un absoluto silencio? Vamos a terminar, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por lo que Él ha sembrado hoy en nuestros corazones. Vamos
a dar por terminado un tiempo victorioso en donde el Señor efectivamente ha triunfado sobre la pereza, sobre cualquier cosa que haya querido impedir que nos reunamos. Y no sé, llévese en su corazón algo de esta palabra. Yo siempre digo, cada vez que recibamos algo, es para que salgamos siendo más hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ¿no? Entonces, llévese algo en su bolsillito para recordar cada mañana y que sea el Espíritu Santo, conforme guió un ministerio completo de nuestro Salvador, que sea guiando nuestras vidas, que sea guiando nuestros ministerios, que realmente nosotros tengamos esa unción del Espíritu Santo, nos dejemos guiar, tengamos el poder, tengamos la llenura, nos conmovamos, nos regocijemos, no sé, todo lo que hizo con el Señor Jesucristo, que pueda hacerlo con nosotros. Pero eso solamente es una decisión de su corazón. Que el Señor, de verdad, que el Espíritu Santo de Dios sea una realidad en su vida y en mi vida. Vamos a orar, vamos a darle gracias. Cierra ahí sus ojos, dispóngase a darle las gracias al Señor por lo que Él le está enseñando. Yo orábamos cuando empezábamos para que esto no fueran palabras de hombres, sino para que nuestra boca fuera llenada por el Espíritu Santo de Dios, para que nuestro corazón fuera guiado en esta clase y lo que usted recibió y lo que el Señor ha dejado en nuestros corazones es lo que el Señor tenía para usted hoy. Dice la palabra de Dios que Él envía su palabra para cumplir un propósito, para que no se devuelva esa palabra vacía. Entonces vamos a darle gracias al Señor por el propósito que el Señor hoy tuvo en usted y en mí para recibir esta palabra. Señor, yo te quiero dar gracias por este tiempo especial. Gracias por cada persona que hoy tuvo en su corazón el unirse a este grupo, que hoy tuvo en su corazón el recibir la palabra de Dios. Dispón nuestros corazones como esa tierra fértil, Señor, para que la palabra de Dios se siembre allí y empiece a producir fruto y fruto en abundancia. Oramos para que el fruto del Espíritu Santo de Dios sea realidad en nuestra vida: paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo ese fruto, Señor, sea realidad en nosotros. Bendice, Señor, nuestros hogares. Permite, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a ser controlados, llenados de tu precioso Espíritu Santo. Echamos fuera de nuestras vidas todo aquello que contriste, todo aquello que entristezca o apague el precioso Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Permite, Señor, que nuestros hogares sean llenos de tu presencia, Señor, sean llenos de tu precioso Espíritu Santo, que nuestros jóvenes, nuestros hijos, Señor, sean guiados por tu Espíritu Santo, Señor, sean instruidos, sean enseñados, sean aquellos jóvenes, Señor, que abran sus corazones y permitan que sus vidas, al igual que las nuestras, tengan el control de tu precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor, por nuestros hogares. Gracias por nuestras vidas. Aún, Señor, gracias por tiempos tan difíciles como los que estamos pasando, porque los estamos pasando en compañía, en la presencia, en la guianza, en el soporte de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñabas algo, y es que tú has reducido, restringido, limitado, controlado las acechanzas de Satanás. Gracias por ser esa barrera, Señor, de tanta maldad. Gracias, bendito Dios, porque gracias a la presencia de tu precioso Espíritu Santo, es que la maldad no ha empezado a reinar más en nuestras vidas, en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestros corazones. Echamos fuera, Señor, de nuestra vida todo aquello que te apague o te contriste. Echamos fuera toda malicia, maledicencia, gritería, celos, contienda. Los echamos fuera en este mismo instante de nuestras vidas y oramos para que el fruto de tu precioso Espíritu Santo sea realidad en nosotros. Gracias por esta
lección, Señor, a nuestro corazón. Gracias por este tiempo. Gracias por tu bendición, por cada una de las familias que se ha conectado. Gracias. Declaramos bendición en cada uno de nuestros hogares. Oramos, Señor, para que la provisión tuya sea una realidad en lo material y en lo espiritual, y para que tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, la presencia de nuestro Señor Jesucristo y la presencia de Dios Padre sean realidad en nuestras vidas en todo momento, en Cristo Jesús. Amén y amén. A todos, Amén. que el Señor los Amén. bendiga, que el Señor los guarde, que tengan una semana realmente guiada por el Espíritu Santo de Dios, que nos prepare para el próximo miércoles, como dice Rosy, con un corazón que anhele el escudriñar la palabra, y que sea el Señor el que nos siga llevando. Ánimo, que estamos saliendo pronto y vamos a salir bien de esto, pero porque el Señor es realidad de nuestras vidas, y porque a partir de lo que estamos aprendiendo, el Espíritu Santo va a ser verdaderamente el que llene nuestros corazones. Que el Señor los bendiga a todos. Cuídense. No se enloquezcan ahora porque nos dejaron salir. Sigamos cuidándonos todos en nuestras casas. Si tenemos que salir, con todas las medidas de protección. Y cuidémonos mucho que todavía el Señor tiene cosas por hacer con nosotros en este mundo. Entonces sigamos trabajando para la obra. A todos, que el Señor los bendiga. Pero en el desierto, cuando nos toca la dificultad, cuando nos enfrentamos a esos 40 años que se enfrentó el pueblo de Israel en el desierto, ahí es donde se sabe que hay en sus corazones, corazones llenos de queja, corazones llenos de incredulidad, corazones llenos de rabia, corazones llenos de incertidumbre. De pronto nos encontramos con eso. Descubrir en tiempos difíciles lo que hay en nuestro corazón puede sorprendernos.